Queremos agradecerle a Griselda Flesler y Valeria Edelstein, que en principio iban a estar como expositoras en el día de hoy, pero por cuestiones programáticas no han podido asistir, y dado que consideramos importante que el seminario se realice en el día de hoy, por cuestiones contextuales que todos conocemos, se dieron de buena manera para que igualmente se pueda desarrollar con la presencia de las dos panelistas. Así que, sin mucho más preámbulo, quiero agradecer a Diana Mafía por estar presente hoy. Diana es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como directora del Observatorio de Género de la Justicia, dependiente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Patricia Gómez es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente integra la red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Y vamos a contar con la coordinación del panel de Gabriela Muriel de Lima, que es politóloga de esta casa de estudios y cursa actualmente la maestría en Estudios de Género de UNTREF. Así que, si les parece, en primer término le voy a pasar la palabra a la coordinadora y vamos a empezar con la exposición de Diana Mafía. Muy buenas tardes, noches a todos. Lo primero, Diana se tiene que ir pronto a las 8 en un ratito, así que vamos a hacer la exposición de ella primero y cuando termine vayan mandando las preguntas o las consultas que quieran hacer al hashtag. Cuando ya termine hacemos un corte y hacemos las preguntas de ella. Primero, antes que nada agradecerle muchísimo a los dos la presencia acá en el seminario y la participación, pero no solamente eso, sino también agradecerles la militancia y la lucha feminista durante tantos años, gracias a la cual hoy estamos a media sanción de aprobar el aborto. El seminario, lo empezamos a programar hace ya un montón de meses y a mí me parece, de todas formas, no teníamos pensado que tener esta coyuntura política para este encuentro, pero a mí de todas formas, y esto lo digo con una introducción muy pequeña y cortita para darle lugar a Diana, no me parece que la temática que estemos tratando hoy sea ajena a la coyuntura que tenemos hoy en día. Creo que la crítica que el feminismo le ha hecho a la ciencia, no solo como por su sesgo antrocentrista como el conocimiento, sino también todas las prácticas excluyentes y desiguales dentro de las comunidades científicas, y también el hecho de que la ciencia no es una cosa que funciona en los laboratorios o en las universidades, sino que los discursos científicos circulan entre nosotros y entre los ámbitos todo el tiempo y gobiernan nuestras vidas y normalizan nuestras vidas y también están presentes cuando debatimos el aborto. Así que me parece que todo lo que hablemos hoy acá es muy relevante para el momento histórico que estamos atravesando. Así que, sin más que eso y no me extiendo más, le doy la palabra a Diana para que comience. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Durmieron bien? Iba a ser el miércoles esta vez, imaginemos esto. Por suerte Patricia nos rescató y dijo, me parece que el miércoles... quería compartir con ustedes algunas ideas que efectivamente tienen relación con las resistencias profundas que tiene permitir que las mujeres seamos consideradas sujetos de decisión racional, de decisión política y de decisión moral. Esos son aspectos que están muy ligados con el pensamiento científico y con la filosofía que describe de qué manera son los cuerpos y las mentes de mujeres y varones y por lo tanto nos desplaza políticamente de los lugares que se supone que requieren ciertas capacidades que justamente son las que no tenemos. De eso voy a hablar y entonces sí está profundamente ligado con esta cuestión. Y pido de antemano disculpas porque me tengo que ir a las 8, se van a dar cuenta porque me empiezo a convertir en zapallo de a poquito. El cambio de día implicó tener que irme temprano y lamento no estar, porque además con Patricia nos conocemos, estamos las dos en la red de Género, Ciencia y Tecnología hace 25 años, nos conocemos desde que ella era recién graduada en esta facultad, hace ya muchos años también. Las primeras actividades en género que hubo en esta facultad
fueron en esa época, fin de los 80, principios de los 90. Y hace mucho que no estábamos juntas, nos vemos por otras cosas, porque trabajamos juntas, pero que no estábamos juntas en una mesa. Así que me hubiera encantado poder ahí profundizar este encuentro, pero bueno, ya me contarán. Siempre alguien por Twitter cuenta algo y me entero. Entonces quiero hablar de epistemología feminista y quiero hablar también de epistemología queer y de epistemología trans. Aunque la ciencia, tanto en su acepción antigua de conocimiento racional teórico como en la moderna ilustrada basada en la confrontación experimental de los datos, ha sido una empresa casi exclusivamente masculina, siempre se ha ocupado de las mujeres como objeto de sus investigaciones y el resultado ha sido invariablemente una justificación para negar nuestra capacidad de pensar y con ello de participar en los aspectos más valorados de la vida pública, la ética, la política, el conocimiento, la justicia. La expulsión de las mujeres en la ciencia, como en las otras construcciones culturales humanas, tiene un doble resultado: impedir nuestra participación en las comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento y expulsar las cualidades consideradas femeninas de tal construcción y legitimación o incluso considerarlas como obstáculos. No solo las mujeres, por cierto, han quedado fuera de estas comunidades. Muchas masculinidades subalternizadas por una subjetividad hegemónica también fueron expulsadas. No hay más que pensar en varones indígenas y afrodescendientes para comprobarlo. Así, el conocimiento que se erige como el principal logro humano y como visión universal y objetiva del mundo expresa el punto de vista que las feministas llamamos androcéntrico, el del varón adulto, blanco, propietario, capaz. Las propias instituciones que estos varones crean legitiman y justifican la falta de condiciones indispensables del resto de los sujetos para participar en ellas. Nos niegan objetividad, racionalidad, capacidad lógica, abstracción, universalización y nos atribuyen condiciones a las que le restan cualquier valor epistémico: subjetividad, sensibilidad, singularidad, narratividad. Así nos expulsaron de la ciudadanía, pero también así nos expulsaron de todas esas otras instituciones: el Estado, la política, la ciencia, la teología. Se va a caer. Es difícil ver la relación entre las mujeres y la ciencia de otro modo que como una conjunción forzada de dos categorías definidas históricamente por el pensamiento patriarcal para no unirse. La construcción cultural de la ciencia hace de ella una empresa con ciertas características determinadas que, superpuestas a la construcción social de los géneros, dan el resultado bastante obvio de que se trata de una empresa masculina y no de todo varón, como dijimos. Quizás uno de los motivos que explican que a más de 40 años del desarrollo de las epistemologías feministas sus críticas no hayan penetrado suficientemente las comunidades científicas sea que es vista como una ideología, una crítica social por fuera de los métodos legitimados por la ciencia misma para evaluar conocimientos. En lo personal creo que la ciencia debe considerarse en su doble aspecto, como proceso y como producto, y que ambos son sexistas. Hay un sexismo que ha sido brillantemente señalado por muchas epistemólogas en las teorías científicas, el producto, y hay otro en la composición y exigencias de pertenencia y méritos en las comunidades científicas, el proceso. El desafío del feminismo consiste en mostrar el vínculo entre ambos y señalar que una mayor apertura en las comunidades conducirá, si no a un cambio radical en el conocimiento, al menos a una ciencia menos sesgada y, por lo tanto, si se desea, más genuinamente universal si apelamos a los propios objetivos de la ciencia. Este vínculo entre la inclusión en el proceso y la mayor objetividad del producto respaldaría las exigencias políticas del feminismo más allá de la cuestión jurídica de la igualdad de oportunidades y de trato, que es un argumento político. Sin embargo, y a pesar de tantos obstáculos, debe admitirse que desde sus inicios la ciencia ha hablado de las mujeres y que algunas escasas mujeres han participado de las actividades científicas. Estos dos modos de inclusión de las mujeres en la ciencia, como objeto y como sujeto de la misma, han sido explicitados en los estudios de género sin impugnar profundamente los métodos de la ciencia misma. Las mujeres como sujeto de la ciencia. El ideal moderno de desarrollo científico ha sufrido en la segunda mitad del siglo XX duros embates por parte de la sociología y la historia de la ciencia
Y esas críticas alimentaron la epistemología feminista del último tercio del siglo pasado. Particularmente a partir de los años 70, la supuesta neutralidad de los saberes fue puesta en duda a la luz de una lectura política del cientificismo, releído como una actitud conservadora en defensa de los privilegios del statu quo. Pero aún los más agudos análisis del sesgo ideológico o valorativo que el investigador imprime a su producto, en los comienzos de la sociología del conocimiento ni siquiera rozan la cuestión del sexismo en la ciencia. Uno de los primeros y más famosos sociólogos de la ciencia es Merton, por ejemplo, que analiza que el 70% de la comunidad científica del nacimiento de la ciencia moderna, de la Academia de Ciencias, de la Academia Real de Ciencias de Inglaterra, eran protestantes. Eso le parece significativo. Que el 100% fueran varones no le parece significativo ni destacable. Inexorablemente, sin embargo, el avance del movimiento feminista, el creciente aunque insuficiente número de mujeres científicas y la crítica filosófica a la ciencia han confluido con el desarrollo de la historia de la ciencia hecha por mujeres. Hay que pensar que la década del 70 también es la del feminismo político, el afianzamiento de las mujeres en las universidades, a las que solo se les permitió el acceso a finales del siglo XIX y a los programas de doctorado a partir de los años 60. Es desde estas posiciones de autoridad epistémica y discursiva que las mujeres han empezado a construir su propia historia y también su propia historia como científicas. La historia y la filosofía de mujeres en ciencia ofrece diversos abordajes conceptuales. El primero procura echar luz sobre aquellas mujeres cuyas contribuciones científicas han sido negadas por las corrientes dominantes de historia de la ciencia. Son las actividades de rescate, se han hecho en casi todas las disciplinas, ¿no? El rescate de esas pioneras que no han sido mencionadas por la historia. El segundo complementa el anterior, analizando la historia de la participación de las mujeres en las instituciones de la ciencia, especialmente enfocando el limitado acceso de las mujeres a los medios de producción científica y al estatus dentro de las profesiones. La falta de acceso de las mujeres a los medios de producción es no solo la producción científica, ¿no? El acceso a los medios de producción económica, incluyendo la tierra, de las mujeres es el 2%, el 98% está en manos de varones. Así que la ciencia lo que viene a hacer es legitimar esta distribución desigual. El tercero se interesa por el modo en que las ciencias, sobre todo las ciencias médicas y biológicas, han definido la naturaleza de las mujeres. El cuarto analiza la naturaleza masculina de la ciencia misma y procura develar las distorsiones en las mismas normas y métodos de la ciencia que han producido la ausencia histórica de mujeres en cualquier rol significativo en la construcción de la ciencia moderna. Estos abordajes conceptuales, a su vez, pueden encararse desde tres puntos de vista diferentes. Uno conservador, que afirma que las mujeres simplemente no pueden hacer ciencia tan bien como los hombres, que algo en su naturaleza física, psicológica e intelectual las incapacita para producir ciencia. Este punto de vista conservador podemos pensar que era el que tenían las academias de ciencia cuando no aceptaban mujeres en sus orígenes o las universidades, pero recordemos que hace unos 15 años el rector de Harvard le preguntaron por qué había tan pocas físicas y matemáticas en la universidad y dijo hay que considerar la posibilidad de que haya un problema genético de dificultad para la ciencia en las mujeres. Resulta que la Universidad de Harvard se sostiene por donaciones. Algunas de esas donaciones eran de empresarias mujeres que amenazaron retirarlas de inmediato. Evaluaron que era poco afortunada la expresión de barreras genéticas para el aprendizaje de las ciencias y por primera vez Harvard tuvo una mujer rectora. No sé si es el mejor camino, pero bueno, lo que quiero decir es que pueden perfectamente estas posiciones ser absolutamente contemporáneas. Quiero decir que el señor era un economista famosísimo, aparentemente muy destacado, y que lo que afirmó es como si dijera que no es que haya pobreza, sino que los pobres tienen una capacidad genética para consumir. Entonces por eso es que no compran todo lo que tienen que comprar. Bueno, más o menos es de esta índole, pero en economía no se animan, con las mujeres sí. El punto de vista, que es el segundo, que suele llamarse liberal, ve la ausencia de las mujeres en la ciencia como una cuestión de acceso a la educación y al empleo y propugna la integración de las mujeres a través de medidas de acción afirmativa. Y el tercero, un punto de vista más radical, sostiene que no es suficiente para las mujeres ser científicas si la ciencia va a continuar como hasta el presente.
La tarea de abrir la ciencia a las mujeres debe estar acompañada de una disposición al cambio de la propia ciencia. La pregunta que se hace desde esta postura radical es: ¿deben las mujeres moldear sus valores y métodos para acomodarse a la ciencia, o la ciencia moldeará sus métodos y práctica para incluir a las mujeres? El problema del sexismo en la ciencia no ha sido solo ni principalmente el de establecer diferencias entre hombres y mujeres, sino fundamentalmente la jerarquización de esas diferencias, siempre desventajosas para el mismo género y que dio reparto a una desigual repartición, como resultado una desigual repartición de roles sociales. Las mujeres no solo son discriminadas, también son segregadas, marginadas a tareas rutinarias, lejos de la creatividad teórica. Las excepciones funcionan como una advertencia de que no hay barreras si nos esforzamos lo suficiente y ayudan a preservar la institución científica sin cambios. Si Marie Curie llegó, es que ustedes no se han esforzado lo suficiente. Resulta que Marie Curie, que es una mujer absolutamente excepcional en muchísimos aspectos, y es un riesgo el de la excepcionalidad, es un riesgo como espejo que nos ponen a las mujeres en el patriarcado. Marie Curie ganó un primer premio Nobel en química y pidió entrar a la Academia de Ciencias de París y le dijeron que no porque era una mujer. Había ganado el premio Nobel, es decir, el reconocimiento de los pares, pero la excelencia académica no la aceptaba porque era una mujer. Las academias fueron creadas en el siglo XVII. Esto era comienzos del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX. Marie Curie dice, ¿dónde dice que no pueden entrar mujeres? En el reglamento de la academia. Era para las personas destacadísimas por su pensamiento, reconocidas por sus pares, etc. Y le dicen que no dice nada porque es obvio. No necesitaban decirlo, es obvio que no podían entrar mujeres. Marie Curie gana su segundo premio Nobel, lo cual tiene escasos ejemplos, en una disciplina diferente, en física. Que una persona gane 2 veces el premio Nobel, pero además en 2 disciplinas, y es una mujer, pensemos toda esa excepcionalidad. Con toda esa excepcionalidad volvió a la Academia de París a pedir su ingreso y le dijeron, ya le dijimos, o sea, usted será muy buena para la física, pero para la administración pública tiene problemas. Ya le dijimos que no, porque es mujer. Entonces ella dijo, no hay nada explícito, quiero que la academia se reúna el plenario y me respondan. Entonces la academia reunió su plenario de investigadores y allí sí se generó un consenso absoluto y agregaron una cláusula explícita que dijera que no podían entrar mujeres a la academia. La primera mujer entró a la academia en 1978. Y estamos hablando de París, un lugar serio según parece. Entonces, ojo con las excepciones, ¿no? No se trata de sustituir una estrechez mental por otra, ni de complementar perspectivas masculinas y femeninas, sino más bien de una transformación de las categorías mismas de masculino y femenino, de mente y naturaleza, de razón y emoción, de conocimiento con y sin valor epistémico, buscando así una ciencia que permita la multiplicidad, la supervivencia productiva de diversas concepciones del mundo y sus correspondientes estrategias. Una variante muy interesante del trabajo de epistemólogas e historiadoras de la ciencia es el estudio de las mujeres ya no como sujeto, sino como objeto. El modo en que la ciencia ha descrito a las mujeres, lo femenino y la sexualidad no tiene desperdicio. Tendríamos que hacer una reunión especialmente para eso. Sobre todo las ciencias biomédicas nos han dicho cómo ser, cómo gozar, cómo parir, cómo sentir, cómo no pensar, cómo enfermar, cómo morir y obviamente cómo abortar. Todavía hoy nos cuesta vincularnos con nuestro cuerpo sin su mediación, incluso en experiencias muy propias como el parto y el aborto, sin la mediación de las ciencias médicas, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestra percepción de nuestro cuerpo está mediado por ese discurso. El trabajo crítico en este terreno ha permitido revisar teorías muy sólidamente establecidas y que influyen en la vida cotidiana de las mujeres, tanto como en la determinación de su lugar social y político. Las contribuciones del feminismo a la epistemología son del último cuarto del siglo XX, relativamente escasas en comparación con otros temas, y hay entre las pensadoras feministas puntos de vista divergentes y hasta contradictorios sobre problemas centrales. Debemos considerar, por lo tanto, 2 tipos de diferencias: la diferencia de la perspectiva feminista en relación al conocimiento tradicional y la diferencia entre diversas posiciones feministas, con influencia de corrientes tradicionales de la filosofía, tanto analítica como continental, y más la analítica es la filosofía anglosajona, la continental es la filosofía europea,
y más recientemente en la filosofía latinoamericana, diversos grados de sensibilidad a la crítica posmoderna y diversas posturas políticas, elementos no siempre congruentes entre sí y con el feminismo, se abordan problemas tradicionales como la objetividad y la justificación del conocimiento, poniendo atención en revelar el sujeto que lo produce. Los hallazgos epistemológicos más fuertes del feminismo reposan en la conexión que se ha hecho entre conocimiento y poder, no simplemente en el sentido obvio de que el acceso al conocimiento entraña un aumento de poder, sino de modo más controvertido, a través del reconocimiento de que la legitimación de las pretensiones de conocimiento está íntimamente ligada a redes de dominación y de exclusión. Helen Longino, una epistemóloga contemporánea, nota los paralelos entre los argumentos feministas y las tendencias en la filosofía crítica de la ciencia. Ambas convergen en la conclusión de que no hay posición de sujeto pura o incondicionada. Longino argumenta que tal reconocimiento requiere reconcebir el sujeto como social, esto es, como el producto de interacciones sociales entre miembros de una comunidad y las interacciones entre ellos y los objetos de conocimiento implicados, antes que una cuestión de interacciones solo entre el sujeto individual y el objeto a conocer. La objetividad revisada debe involucrar no solo reconcebir las relaciones de los individuos con el mundo, que buscan conocer, sino articular apropiadas estructuras y relaciones sociales para los contextos de investigación dentro de los cuales se persigue el conocimiento. Cuando vinculamos género y ciencia, nos interesa discutir en especial las estrategias metodológicas que permitan una reconstrucción feminista de la ciencia. No solo el papel de las mujeres como sujeto de producción de conocimientos, sino de los sesgos que el género le imprime al producto y a la teoría científica. Una historia internalista que meramente señala el progreso de una disciplina desde su constitución hasta su expresión más refinada, difícilmente recoja los criterios que influyen para integrar y modificar los contenidos de una teoría científica. Analizar la ciencia como un producto humano, ponerla en su contexto social de producción, develar los modos sutiles en que los sesgos de género han desviado a las mujeres de sus propósitos de conocimiento, requiere una reconstrucción externalista. La ciencia como objeto de conocimiento y su reconstrucción se transforma en una tarea que necesariamente resquebraja los límites académicos de la disciplina histórica. Tarea transdisciplinaria y extremadamente compleja, plena de presupuestos filosóficos que deben ser discutidos, complicada por cuestiones de psicología y sociología del conocimiento, de políticas del conocimiento, encuentra sin embargo en el feminismo expositoras notables entre las teóricas recientes. El sesgo sexista de la ciencia no solo proviene de que aún hoy las mujeres están bastante ausentes de su producción teórica y que de sus productos han generado una imagen de la naturaleza femenina que contribuyó a su confinamiento social. También influye el papel significativo que las políticas de género han jugado y juegan en la construcción de conocimientos supuestamente neutrales y que el modelo de sujeto que la ciencia prescribe contribuye a ocultar. Una de las estrategias de la epistemología feminista para desarticular la aparente neutralidad del investigador y develar el modo en que los intereses se filtran en la construcción de teorías científicas es el análisis del lenguaje de la ciencia. Se discute entonces su transparencia, su aparente referencialidad directa, para mostrar en especial el uso de metáforas. Se insiste mucho en que el lenguaje de la ciencia tiene que ser literal, tiene que ser directo, que no tenemos que emplear excursus raros, porque eso impregnaría el lenguaje de vaguedades y de defectos que el lenguaje científico no tiene que tener. Entonces, analizar las metáforas en ciencia rompe esta apariencia. Al desarticular las metáforas usadas por científicos, quedan de manifiesto las analogías que revelan no solo la asunción acrítica, sino incluso el refuerzo de ciertos valores sociales predominantes. Cuando esos valores implican relaciones opresivas entre los géneros, la ciencia se pone al servicio del control social. Las metáforas sexuales no son ajenas a la ciencia, es más, son propias del surgimiento de la ciencia moderna. Bacon, el creador en el siglo XVII del método empírico, del método experimental, decía, tenemos que dejar el dogmatismo que es pasivo y femenino, la mente tiene que ser masculina y penetrante y tiene que perseguir a la naturaleza hasta la recámara si es necesario y si no revela sus secretos, forzarla. O sea, una mente violadora su libro se llama El nacimiento masculino del tiempo. Tenía un problema, pobre Bacon, pero bueno.
nos dejó la ciencia experimental. Entonces, desde el comienzo hubo metáforas en la relación del surgimiento de la ciencia moderna y de la metaciencia, ya que definen también la relación de la mente con el mundo, de la ciencia con la naturaleza y del dominio del conocimiento científico. A veces de maneras poco sutiles, como cuando se llama duras a las ciencias más objetivas por oposición a las blandas más subjetivas. Dora Barrancos dice que las ciencias son todas al dente, y me parece que está muy bien. En que implícitamente estamos invocando una metáfora sexual en la que obviamente dura es masculino y blanda es femenino. El lenguaje de la ciencia no es neutral, se fijan en él valores y no es meramente descriptivo. Por tanto, tampoco es literal. Las metáforas rompen la ilusión de la mente científica como un espejo de la naturaleza. Las imágenes tradicionales de género modelan el conocimiento científico de tal manera que ciertos recursos cognitivos, emocionales y humanos que se han tildado de femeninos se han perdido para la ciencia o han sido excluidos. La ideología de género así no solo debilita y constriñe a las mujeres, sino que también debilita y constriñe a la ciencia. Si analizamos con esta óptica la historia de la ciencia, veremos que desde la modernidad se establecen categorías que funcionan como definiciones muy básicas y son, a la vez, definidoras de la ciencia y del género. Mente-naturaleza, racional-intuitivo, objetivo-subjetivo, y se observa el uso de metáforas de género para definir una postura adecuadamente científica o para distinguir la buena ciencia de la mala. Está suficientemente claro, dice otra epistemóloga, Amy Fox Keller, que la consideración de la mente como activa y masculina y de la naturaleza como pasiva y femenina, o de la objetividad y la razón como rasgos masculinos y la subjetividad y el sentimiento o intuición como rasgos femeninos, favorece la exclusión de las mujeres en la ciencia, pero, y esa es la pregunta importante desde la perspectiva de la ciencia, ¿qué efecto, si lo hay, tuvo y tiene sobre la práctica científica? Esto significa preguntar qué efecto tiene la ideología de género que se desprende del uso de las metáforas de género sobre la ciencia misma. La pregunta encierra un presupuesto, y es que el lenguaje utilizado influye en las representaciones cognitivas y no solamente las expresa. Muchos filósofos y científicos no aceptan esta posición, al menos no para el lenguaje científico, aunque podrían presentarse influencias de este tipo en discusiones metacientíficas en un lenguaje que no se espera que carezca de valores, porque estoy hablando de la ciencia. El lenguaje de la ciencia representa para ellos literalmente la realidad de la naturaleza. Es precisamente esa literalidad la que diferencia el lenguaje de la ciencia del de la literatura y la que lo defiende de vaguedades e imprecisiones del lenguaje ordinario. Pero si no vamos a rechazar el uso metafórico en ciencia, con los presupuestos que arrastre, sino que solo vamos a evaluarlo por su valor heurístico, que es lo que me permite encontrar como datos, como interrogantes, el uso de esas metáforas. Lo que debemos discutir es que este punto de vista androcéntrico, amén de perjudicar a las mujeres, perjudica y empobrece a la ciencia misma. El miedo a la metáfora y la retórica en la tradición empírica es un miedo al subjetivismo, un miedo a la emoción y la imaginación tradicionalmente asociadas a lo femenino por oposición a la razón masculina. En 1666, momento del surgimiento de la época moderna, un filósofo que se llama Samuel Parker dice: todas aquellas teorías filosóficas que son expresadas solo en términos metafóricos no son verdades reales, sino meros productos de la imaginación, vestidos con unas pocas palabras huecas llenas de lentejuelas. Cuando sus disfraces extravagantes y lujuriosos entran en la cama de la razón, la profanan con abrazos impúdicos e ilegítimos. O sea, la razón tiene que ser casta, y cuando aparece algo femenino, pervierte la razón. Hasta nosotras podemos comprenderlo. Un ejemplo paradigmático del funcionamiento de las metáforas en ciencia que tiene relación directa con el género se refiere al modo en que los biólogos estudiaron el proceso de fertilización. Hasta épocas muy recientes, la célula masculina, el espermatozoide, se describía como activa, fuerte y autopropulsada, capaz de penetrar al óvulo, al cual entrega sus genes y así activa el programa de desarrollo. Por el contrario, la célula femenina es transportada y arrastrada pasivamente a lo largo de la trompa de Falopio hasta que es atacada, penetrada y fertilizada por el esperma. Es tan pasiva la célula femenina, el óvulo, que ni siquiera se arrastra solo, lo arrastra a la trompa de Falopio.
En un artículo de divulgación destinado a discutir la relación entre lo real y lo imaginable, se describía así el origen de nuestras vidas. Cualquiera de nosotros proviene de un espermatozoide victorioso en una loca carrera contra centenares de miles de competidores. Por ello, cada uno de nosotros, improbabilísimo habitante de la realidad, tiene en el mundo de lo verosímil una colosal multitud, no se sabe si envidiosa o compasiva, de fraternales posibilidades frustradas. ¿Cuál es la meta de esa loca carrera de esos centenares de miles de espermatozoides? En este discurso épico masculino, una meta que no permaneciera quieta en su lugar, esperando al victorioso, o que seleccionara por sí misma a los competidores, sería considerada indecorosa. Se puede objetar que, por chocante que nos parezca a las feministas, este lenguaje pasivo para referirse al óvulo, o incluso su desaparición del discurso relevante, si la confrontación con los datos empíricos corrobora estas descripciones, merecerán seguir perteneciendo al cuerpo de la biología. Y así fue durante muchos años. Precisamente es algo destacable la consistencia de los detalles técnicos que confirman esta descripción. El trabajo experimental proporciona unos razonamientos químicos y mecánicos acerca de la movilidad del esperma, de su adhesión a la membrana celular y de su capacidad para llevar a cabo la fusión con esa membrana. La actividad del óvulo, en cambio, considerada inexistente, no requiere mecanismo alguno y por lo tanto se presume que no se produce. Esto es muy interesante porque estuvo frenada durante mucho tiempo la explicación de la química de la reproducción, porque llegó el victorioso, se apoyó en la pared del óvulo y ¿qué pasaba después? ¿Cómo hacía para penetrar al óvulo? Un espermatozoide tan pequeñito y tan cansado de esa loca carrera. Y ese óvulo que se había quedado quieto estaba muy relajado, pero no hacía nada, supuestamente. Una investigadora joven en un equipo de investigación hizo una pregunta, de esas preguntas que abren, preguntas heurísticas, preguntas que abren un campo nuevo de investigación. Preguntó, ¿y no será que el óvulo hace algo? Y entonces se abrió un nuevo campo y efectivamente el óvulo hace algo. ¿Cuánto podemos frenar la investigación sin una mirada que se haga esas preguntas? Porque se presume que óvulos y espermatozoides se portan como señoras y varones de la burguesía media de Europa. Actividad y pasividad son estereotipos tomados de los modelos culturales de género que obstaculizan nuevas hipótesis en ciencia y refuerzan las barreras para la participación creativa de otras miradas sobre el saber androcéntrico. No se trata solamente de permitir el ingreso de mujeres a la ciencia, si ellas serán luego obligadas a no apartarse de las líneas de investigación dictadas por los estereotipos de pasividad y actividad. Quisiera dar algunas ideas. Miren, voy a dar solamente mis conclusiones sobre el infeliz matrimonio del feminismo con el posmodernismo y el poscolonialismo. Ustedes pueden valorarlo, pero no voy a hablar ni de Foucault, ni de Lyotard, ni de Wittgenstein, sino que simplemente voy a decir, las mujeres reclaman para sí el lugar de sujeto de enunciación, un lugar de autoridad que fundan en la propia experiencia como legitimación de una visión propia de su condición. El feminismo de la igualdad, que no discutía las jerarquías del patriarcado, sino su sexualización, y solo reclamaba para sí el acceso de las mujeres a los bienes culturales, da paso al feminismo de la diferencia, con una exaltación de lo femenino, tal como el patriarcado la había descrito, pero sublimando su valor moral. La subversión semiótica, consistente en dejar de ser objeto para pasar a ser sujeto del discurso, subversión semiótica que hemos ejercido en el debate sobre aborto, corre entonces el riesgo de asimilarse al discurso totalizador del que se pretendía escapar. Es en este contexto que se vuelve significativa la pregunta de Gayatri Spivak: ¿puede hablar un subalterno? Si el oprimido va a hacer oír su voz al opresor, será en los términos que el opresor comprende, es decir, en sus propios términos. Esto viene además de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, ¿no? La voz de las feministas académicas anglosajonas, describiendo de modo esencialista el universal mujer, recibe la inmediata desmentida de las feministas de las minorías afrodescendientes. El universal estalla en múltiples diversidades, pero ¿pueden ellas, las subordinadas, hacerse oír en la academia?
La academia va a buscar a las subordinadas en sus distintos campos, a estudiarlas y luego traerlas con el lenguaje académico a la academia. Pero pueden hacerse oír en su voz propia, y en su voz propia con autoridad epistémica y no como un objeto folclórico. Si la mayoría de ustedes son de ciencias sociales, es una pregunta que sigue siendo sumamente relevante. El posmodernismo y el poscolonialismo entusiasmaron al comienzo a las feministas latinoamericanas, que encontraron expresadas algunas de las profundas críticas en proceso contra el centralismo de la racionalidad europea. Pero en términos políticos, estas posiciones pueden resultar en una trampa seductora desde el punto de vista intelectual, pero inmovilizadora en una región donde las mujeres apenas pueden percibir la opresión de género entre tantas opresiones superpuestas. La crítica feminista a la ciencia es un problema de académicas cuando los saberes son centrales, también los de las mujeres, pero no solo los de las mujeres, son ignorados por una relación geopolítica y colonial entre centro y periferia tan aguda como la dominación patriarcal, que es la que tiene nuestra ciencia latinoamericana. Si la colonización da lugar a una cartografía que incluye los nuevos continentes, bueno, no, esto no se los voy a leer, lean a Edward Said porque es muy inspirador. Voy a ir directamente bueno, les voy a leer un poquito de feminismos decoloniales. Desde hace una larga década en América Latina se procura articular esa voz subalterna, no hegemónica, en la producción de ideas propias del feminismo llamado decolonial. En lo específicamente epistemológico se nutre no solo de las ideas accesibles a las élites ilustradas y académicas, sino de saberes populares elaborados por las comunidades sin impugnar visiones del mundo diversas ni jerarquizar contenidos. Se trata de un pensamiento políticamente anticolonial, anticapitalista, antiimperialista, definido como antipatriarcal. Pero estas impugnaciones al pensamiento central no le dan un carácter homogéneo, ya que una de las críticas profundas de esta búsqueda es eludir la condición binaria, dicotómica del pensamiento, así como las características de las corporalidades. El feminismo latinoamericano ha aprendido que la emancipación de las mujeres requiere algo más que el éxito de algunas, sobre todo si son blancas, educadas y ricas. Las relaciones desiguales de género son entonces una parte importante de las relaciones de opresión, pero no son una variable uniforme. Se establece una autodesignación como pueblos de la Abya Yala, como se llaman los pueblos originarios en su globalidad, se han denominado a sí mismos de esa manera, como hermosamente nos enseñó a nombrar Francesca Gargalo, a nombrar a los 607 pueblos de nuestra América, cada uno con sus lenguas, ya que Latinoamérica está definida desde la mirada europea. Hablamos de Latinoamérica porque la vemos desde un lenguaje que ve una alteridad en América Latina dependiente de Europa. Se busca un feminismo interseccional, como destaca Mara Viveros, que no solo tome en cuenta la complejidad de las identidades con eje en clase, raza, etnia, edad, color, sexualidad, sino en las alianzas emancipadoras mixtas que puedan hacerse a partir de esos ejes. Proponen feminismos populares por oposición a las élites y las vanguardias, que son comunitarios por oposición al logro individual. El feminismo decolonial se constituye así en una disidencia no solo a las políticas patriarcales, sino a muchas políticas de género que solo buscan la inclusión en un sistema sin ponerlo en cuestión. Como escribió recientemente María Pía López, ambas amenazas, la de triunfar como élite y la de perder como siervas, puede conjurarse con el mismo movimiento, el de fortalecer la dimensión multitudinaria, heterogénea y plebeya del feminismo, ser la disidencia popular dentro de la marea feminista. Esto implica construir agendas transversales, movilizaciones amplias, alianzas defensivas y ofensivas, potencia callejera y alegría popular. Hemos tenido un poquito de esto, ¿no? Estoy segura que no leyeron Simone de Beauvoir el 80% de las que estaban allí saltando, porque no es eso lo que hay que hacer, no es el canon literario del feminismo, individualmente lograr insertarse en la academia de un modo que ha desactivado, descafeinado los estudios feministas, porque se trata entonces de seguir un canon ya parecido a cualquier otro. La relevancia de la crítica epistemológica en esta construcción es central. Como sostiene Yuderquis Espinosa Miñoso, una de las más activas participantes, se trata de que trabaja feminismos negros, además, y es muy interesante, se trata de pensar el feminismo nutriéndolo con otros saberes
que rompen con las epistemologías modernas occidentales y eurocéntricas. Saberes comunitarios, indígenas, afros, populares, urbanos, que configuran visiones del mundo invisibilizadas y marginadas del conocimiento, en particular el de la ciencia, impuesto como universal, pero que se ha construido sobre la segregación y la exclusión de esas miradas. El feminismo decolonial es desafiante no solo para los varones, sino también para muchas mujeres, porque al poner de manifiesto diversas formas entrecruzadas de opresión, en esa deconstrucción compleja, sobre todo las teóricas, debemos reconocer nuestros privilegios. Privilegios de la academia feminista, de clase, de raza, de élite intelectual y política, y a veces de cuerpos cis. Y de esa otra manera, también desafiante para los feminismos comunitarios, en el reconocimiento de lo que Julieta Paredes llama el doble entronque patriarcal. El reconocimiento de que las relaciones de subordinación, Julieta Paredes es una feminista boliviana, del que fue fundadora del grupo Mujeres Creando. El reconocimiento de que las relaciones de subordinación de las mujeres a los hombres fueron anteriores a la colonia y reforzadas luego por el colonizador, por lo que la solución a esa dominación no consiste en volver al pasado cultural de las comunidades, sino transformar las relaciones de poder dentro de las comunidades. Nos invita a despatriarcalizar la memoria y reconocer que hubo un patriarcado precolonial, y abre sobre este reconocimiento un inventario de experiencias a redefinir, entre ellas la del cuerpo, el tiempo, el espacio, la sexualidad. Hay una experiencia muy interesante que es la de las mujeres del Kurdistán, las mujeres kurdas que están desarrollando una vertiente epistemológica llamada ginología, es decir, un punto de vista que gira alrededor de lo femenino, un conocimiento del pensamiento de lo femenino, y que hacen una recolección de precisamente multicultural, como lo que hacen las comunidades originarias acá en América Latina, y ellas comenzaron a desarrollar en el 2015 sobre todo este pensamiento ginológico, y llegaron recientemente en Argentina, están trabajando también, llegaron a América Latina, y encontraron mucho más parecido. Habían hecho un trabajo en Francia, otro en Asia, en África, pero el lugar donde encontraron más analogías precisamente con este trabajo de los pueblos originarios del Abya Yala. Es muy interesante porque estamos pensando en un pueblo que tampoco que no tiene su tierra, no tiene su territorio. Bueno, no voy a hablar de ginología más que mencionárselos. En otro momento haremos con Patricia un seminario y hablaremos de todo esto. Voy a terminar con un fragmentito nada más sobre epistemologías queer y trans. La deconstrucción de las identidades sexuales, distinguiendo sexo, género, orientación y prácticas sexuales, abre un horizonte de diversidades y disidencias a las normas que ponían límites a las identidades y cuerpos admitidos dentro de la norma o, por el contrario, patologizados o penalizados. La misma palabra queer, que en su origen significaba raro y era despectiva, pasa de ser un insulto a ser una reivindicación de quienes no aceptan ser clasificados en una etiqueta de aceptabilidad pública. El papel de la ciencia, sobre todo las ciencias médicas, en el establecimiento y custodia de las normas sobre la sexualidad se devalúa en su omnipotencia para ser calificada desde el marco de los derechos humanos. Las sexualidades fuera de norma, periféricas, abyectas, revierten la injuria y la transforman en orgullo en el activismo. Esta semana tenemos ese tema. Y voz propia en las políticas públicas. Los feminismos críticos han abierto este paraguas donde denunciar el androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo de la ciencia. El punto epistemológico es la ruptura con los discursos médicos jurídicos, pero también con los estudios gay-lésbicos, que encontraban emancipatorio un pensamiento donde no se corporalizara la sexualidad hegemónica. En un texto de Judith Butler que se llama Imitación e insubordinación de género, afirma que las categorías de identidad tienden a ser instrumentos de regímenes regularizadores, tanto si obran como categorías normalizadoras de estructuras opresoras, como si sirven de encuentro para una oposición liberadora. Es decir, un pensamiento gay o un pensamiento lésbico no son menos normativos que un pensamiento heterosexista, porque lo que está haciendo es poner una norma que regula quiénes pertenecen a una identidad y viendo, aun cuando sean identidades no hegemónicas. El problema son las normas y la liberación es la disidencia sexual y no una identidad no hegemónica.
La crítica al alineamiento de cuerpos, géneros e identidades, más la crítica al binarismo de las categorías, incluso las de gays y lesbianas, que a pesar de romper con la heterosexualidad obligatoria siguen siendo personas cis, es decir, que aceptan el género y el sexo que les fue asignado al nacer según sus genitales, aunque tengan otra orientación sexual, pone en escena la disrupción de las identidades trans. Cisexual es una categoría con que las personas trans que fueron solo objeto de discurso médico-jurídico califican a quienes están dentro de la norma. Y este movimiento es profundamente intencionado, es un movimiento político en el sentido de que altera las relaciones de poder. No es desde dentro de la norma que se califica a quien está fuera, sino alguien que no pertenece a la norma califica a quien pertenece, creando una equidad entre pertenecer o no a la norma, y no una jerarquía. Si etimológicamente la transexualidad, por decir trans, queda del otro lado e implica un pasaje, la cisexualidad, cis, nos pone de este lado en el lugar de las personas que aceptan el sexo asignado al nacer. Esta complementariedad entre quien acepta y quien no, la imposición de una lectura y una interpretación sobre su cuerpo, así como la expectativa sobre su identidad genérica, nos pone en equivalencia. Señala dos experiencias, cis y trans, sin jerarquizarlas. Desde la epistemología trans se disputa el saber de los cuerpos y el valor de la experiencia en primera persona. Y también se devela el modo en que la hegemonía del saber construye una ignorancia y un olvido de áreas enteras del conocimiento, en lo que la historiadora de la ciencia Nancy Tuana llama epistemologías de la ignorancia. Ignorancia estratégica, cuando se defienden intereses empresarios o políticos, ignorancia no consciente por la fuerza de los prejuicios, ignorancia porque no se pregunta, porque los intereses de las minorías no forman parte de la corriente principal de problemas de los que la ciencia decide ocuparse. Mi modesta pretensión al compartir estas ideas es que profundicemos la sospecha sobre los discursos del poder, sobre todo los que nos atraviesan. No hay nada neutral ni objetivo en esos discursos, ni siquiera en aspectos aparentemente laterales y presuntamente no ideológicos como las calificaciones, hablar de LGBTQ, etc. Esas categorías también son ideológicas. La ley de identidad de género ha producido un descentramiento importante en ese poder. El saber sobre el género no lo tienen los peritos médicos y los psiquiatras. La autoridad epistémica sobre el género es de cada sujeto. Pero todavía debemos reservar potencia crítica y energías utópicas para discutir las normativas bajo las cuales se construyen las identidades. En mi caso personal soy cisexual porque acepto el género que me asignaron al nacer y eso tiene que ver con mi identidad. Pero también soy feminista y como tal me comprometo con una praxis política profundamente disidente con la norma. Gracias. Bien, vamos a hacer algunas preguntas que tenemos del público. La primera es, a 100 años de la reforma universitaria, ¿crees que el género es una temática que pueda adscribirse a los pilares fundantes de la universidad pública? ¿Y qué rol crees que cumplió la ciencia y los y las cientistas en el debate y la media sanción de la legalización del aborto? Con respecto a la primera, la reforma universitaria no se ocupó ni tuvo protagonistas tan relevantes que discutieran cuestiones sobre el papel de las mujeres, etc. Creo que fue una reforma fundamentalmente destinada a sacar la universidad del clericalismo, lo cual todavía es un trabajo. Hace unos pocos días, a raíz de esta cuestión del aborto, donde alguna gente descubrió que se podía dar de educación sexual en las escuelas. Esto es bueno, ¿no? Porque hace 12 años que hay una ley. La hicimos para eso. Está bueno que lo descubran ahora. Pero ella contaba que en la Facultad de Derecho, Eugenia, no sé si lo leíste porque estabas afuera, cuando estudiaba Derecho Civil, y de esto debe hacer 5 años, o 6, y se recibió hace 3, sí, más o menos, civiles de las primeras. Cuando estudiaba Derecho Civil, el profesor en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho de la UBA, los hacía pararse al lado del banco y rezar el Ave María antes de empezar la clase. Universidad de Buenos Aires, siglo XXI, y obviamente país laico. Entonces, todavía ese aspecto, el del laicismo, no hay más que ver a nuestro alrededor para darse cuenta que fue un objetivo
100 años atrás, donde la universidad era el convento, muy importante, pero que cuesta mucho alcanzar. No me parece que haya habido ahí ni una preocupación por la ciencia, ni una preocupación por el género, ninguna de las dos cosas. O sea que para el tema de hoy diría que la reforma universitaria, que considero loable en otras cosas, para esto me parece que no nos trajo tanta novedad. El mayo francés tampoco, así que estamos más o menos a mano y tardamos medio siglo más. Con respecto a qué importancia tuvo el pensamiento científico para discutir el aborto, yo creo que hay algo que tiene que ver con la política, hay algo que es el debate republicano que debió haberse dado en la audiencia pública, donde los datos tienen que formar una parte fundamental de la discusión política, y seguramente Patricia podrá decir mucho más que yo sobre esto porque trabajó mucho sobre políticas públicas, fundamentación de políticas públicas, estrategias de género y de paridad en las políticas públicas, una serie de cosas para las que necesitamos datos confiables. Datos confiables son datos que cualquier sujeto puede eventualmente fiscalizar e investigar. Una cosa extraordinaria que ha pasado es que han habido muchos observatorios para ver si los datos que se estaban dando eran buenos o no. En esto tiene mucho que ver la tecnología, el acceso a la posibilidad de globalización y de inspección, por lo tanto, mucho más a mano de los datos. El problema es que la tecnología lo que no nos da es criterios. Hubo varias frutas y verduras científicas en el debate, ¿no? Una de ellas es la del síndrome post-aborto, el sufrimiento espantoso. Incluso publicó un aviso en La Nación, que es una gran tribuna de... iba a decir, pero es una gran tribuna hostil a los avances de la democracia. Ella publicó un artículo donde decía que tenía pruebas empíricas del sufrimiento que tenían las mujeres, porque ella tenía un consultorio hacía años donde ella convocaba no solo mujeres sino varones que a partir de un aborto tuvieran algún problema psíquico, y que todos ellos mostraban el dolor, no dormían, bueno, hermana, convocaste eso, ¿qué vas a encontrar? Metió un conejo dentro de la galera y vas a sacar un conejo dentro de la galera. No es una sorpresa. Digo, la falta de criterio no tiene que ver con la acumulación de datos, porque tengo que poder seleccionarlos y tengo que poder ponerlos en cuestión con otras miradas de otros sujetos, compararlos, etc. Creo que hubo buena ciencia y pésimas alusiones a la ciencia, porque eso también es una cosa interesante. Son más de 700, no les recomiendo verlas todas porque algunas eran muy iguales. Es más, hasta las personas que decían las cosas eran iguales. Una amiga me preguntó, ¿se casarán entre primos? Porque era raro el parecido físico, ¿no? Pero bueno. Pero se decía, la ciencia ya ha dicho taxativamente que la vida empieza desde el momento de la concepción. Tírame una referencia, dame un dato, quiénes son los científicos, en qué universidad, bajo qué observaciones, con qué concepto de vida, porque acá hemos estado manejando vida biológica, vida humana como ADN, vida como sujeto humano nacido, sujeto moral o persona. Se han mezclado completamente en la palabra vida una de estas vaguedades extraordinarias. Y decir la ciencia ha demostrado taxativamente no quiere decir nada. Cualquiera de ustedes, cuando escriba su primer paper, va a tener que poner las referencias, decir quién lo dijo, por qué lo interpretan de esa manera, definir los conceptos con los cuales están trabajando y que otra persona pueda ir a ver si ustedes interpretaron bien, porque en eso consiste el diálogo y el formar una comunidad epistémica. Afortunadamente esa comunidad hoy es amplia, es internacional, afortunadamente en buena parte feminista. Hemos preguntado y nos han dado recursos, le hemos brindado a los legisladores y ellos han tomado y han seleccionado recursos, y la verdad es que no hace falta más que escuchar la sesión para darse cuenta quién los usó y quién no. No siempre la alusión a la ciencia es virtuosa. Decir simplemente la ciencia es usar una falacia de autoridad. La ciencia es un conocimiento presuntamente privilegiado. Todo lo que quise decir acá es no le demos privilegios que no tiene. La ciencia a veces está sesgada, se equivoca, es hegemónica, no advierte otras miradas y otras respuestas, no las valora, las niega y las expulsa. Por lo tanto,
tengámosle un respeto limitado, porque hasta que la ciencia no cambie, no va a ser un instrumento que sea confiable para los planes de vida que tenemos para la vida social. Bueno, gracias por... A todas y a todos. La verdad que remarla después de Mafia no es la mejor de las situaciones, pero vamos a hacer el intento. Voy a tratar de ser breve. Me paro, aunque no se note, por el 1,5 metros, pero bueno, porque me siento más cómodo, es un vicio docente que dejé esta casa. Y el mes de junio para mí es bastante particular por muchos motivos. En primer lugar, porque he vuelto a la Facultad de Ciencias Sociales, a la carrera de Ciencia Política, después de exactamente 19 años que firmé primero mi licencia sin goce de sueldo y después mi renuncia a la carrera, después de haber sido la profesora titular más joven de la carrera cuando hacía la disciplina de campañas electorales y comunicación científica, y de haber tenido el honor con Tete Argenti de haber tenido la primera asignatura sobre género en la carrera de Ciencia Política, que era Género y Política, que se dictó del 99 al 94. Yo ya entré el otro día, que estaba al punto del bobazo y me la pasé llorando. Ahora que vuelvo en el mes de junio, 19 años después. Hoy es el cumpleaños de Loana Berkins. Hoy es el aniversario, perdón, es muy difícil. Con Loana compartíamos el horóscopo, así que mucho más todavía. Dicho todo esto, le voy a ser franca. Preparé la presentación, la desarmé el 13, la volví a armar ayer a la madrugada, después dije, basta. Démosle una vuelta de tuerca a esta cuestión, hablemos de 3 o 4 elementos básicos en relación a la ciencia y la tecnología, pero sí quería mencionar estas genealogías, porque una cuestión que a veces no se suele reconocer desde la academia es el tema de quiénes estuvieron antes y quienes construyeron conocimiento científico y quienes construyeron incidencia junto con nosotros y nosotras. Y esto me parece un tema sumamente relevante, porque no hay conocimiento científico, no se puede construir conocimiento científico sin el reconocimiento de las personas que nos acompañaron, de quienes nos nutrimos y a quienes se lo vamos a dejar. Y esto para mí es una cosa fundamental. En un momento me puse a hacer una lista de las compañeras, con las escasas compañeras con las que estuvimos en la primera y en la segunda cohorte, y después dije, me voy a olvidar de alguna, después va a ser peor. Entonces decidí que, si me iba acordando, iba mencionando algunas de ellas, pero sí me parece que es muy importante dar cuenta de esta construcción de conocimiento colectivo, porque en eso precisamente es la sororidad. Este término que últimamente parece que se hubiera puesto de moda y que de moda tiene poco, me parece que es sumamente importante dentro de cualquier aula universitaria. El reconocimiento de la construcción y la autoría del trabajo ajeno es fundamental. Y es especialmente fundamental para cualquier sujeto que se encuentre en una situación de subalternidad en relación al conocimiento. Diana recién lo decía mucho mejor que yo, pero hasta hace unos años, durante mucho tiempo, me dediqué a acciones afirmativas, ¿sí? Cuando nadie se dedicaba a acciones afirmativas y cuando te vetaban el ingreso al CONICET, si presentabas un pedido de beca para trabajar las acciones afirmativas en el Parlamento argentino, con el argumento de que no era un tema políticamente relevante. Al día de hoy celebro no solo que le hayamos metido 30 años la ley de la 24012 de mal llamado cupo femenino, y encima le pusimos la paridad. En una de esas, por ahí ahora en el CONICET se evalúa como científicamente pertinente. Dicho esto, y de paso, cañazo, me tenía que sacar las ganas, no sé por qué estaba contándoles esto, la construcción de conocimiento científicamente relevante se construye con otros sujetos. Y en esta construcción de otros sujetos,
yo decía que trabajaba sobre acciones afirmativas y entonces el título típico era Acciones afirmativas para grupos desaventajados. Creo que lo usé varias veces. Entonces, en un momento, cuando yo ya empecé no solamente a hablar de las mujeres, digo, perdón, ¿son grupos desaventajados? O sea, ¿por qué desaventajados? ¿Son menos hábiles? ¿Somos boludas por naturaleza? ¿Vieron en esa lógica rusoniana de que uno es bueno por naturaleza? No, nosotras somos boludas por naturaleza. No, no somos boludas por naturaleza. Y si no lo somos, entonces la situación de desventaja no es de desventaja sino de subalternidad. Alguien, que es el patriarcado, nos está poniendo en esa situación. Y para quienes vienen de ciencia política, y para quienes no también, pero quienes vienen de ciencia política cursaron teoría 2, ¿sí? En teoría 2, un clásico, teorías del contractualismo, Hobbes, Locke y Rousseau. ¿Me equivoco? ¿Venimos bien? Y entonces está la teoría anglosajona, el hombre es el hombre, entonces te muestran la figurita del Leviatán y en la edición tal, esta figurita del Beaumont. Esta historia la conocemos todos. ¿Cuántos de ustedes conocen el Emilio de Rousseau? 1, 2, 3. Bueno, ya va queriendo. Esto tiene. Yo hacía esta misma pregunta hace 5 años atrás y decían algo le pegó mal. ¿Por qué? Porque la culpa la tiene Rousseau. Y soy una absoluta convencida de que la culpa la tiene Rousseau. En primer lugar, porque hoy calificaríamos a Rousseau como un abandónico, que dejó a su progenie abandonada, no pagaba alimentos, se exilió. Pero ¿por qué digo la culpa la tenía Rousseau? Mientras en el contrato social tenemos esta maravillosa argumentación en torno a cómo todos los sujetos libres e iguales concurrimos en igualdad de condiciones a la firma del pacto, resulta que Rousseau, el único lugar donde justifica la desigualdad a la hora del concierto social es en el discurso de la desigualdad de las especies. Y lo pone en acto en el Emilio. El Emilio es un libro maravilloso que es por qué nos comportamos como hoy nos comportamos en nuestras sociedades burguesas y capitalistas. Y entonces resulta que Emilio es un nene de una clase social en ascenso a la que Rousseau va a ser su tutor, y entonces empieza desde el momento en que nace, cómo hay que ponerle los pañales, por qué hay que amamantarlo de determinada manera. Emilio crece, llega a los 8, a los 9 años, Emilio se le empiezan a despertar las neuronas. Y entonces se pone así un poquito intenso. Y en esa intensidad de Emilio, a Emilio, que es una figura heterosexual, hay que buscarle una compañerita. Y entonces aparece Sofía. Sofía es el capítulo 5 del Emilio. Con una figura maravillosa de Sofía, porque a Sofía hay que educarla. Sofía tiene que aprender las primeras letras con 2 objetivos. Sofía tiene que dar hijos legítimos para poder reproducir el capitalismo y además Sofía tiene que saber las primeras letras para educar en el patriotismo de estos nuevos, recordemos que estamos en el momento del surgimiento de los estados nacionales, tiene que dar una cantidad considerable de hijos a esos ejércitos que van a defender esas fronteras. Estos son los motivos por los que digo, la culpa la tiene Rousseau, porque podés moverte un poquito dentro del ámbito científico, podés ir un poquito a la universidad, pero solo un poquito, mucho más no, porque tu papel es completamente otro, es seguir produciendo vástagos para la reproducción del sistema capitalista en términos económicos y vástagos para la reproducción de los ejércitos a la hora de la defensa de los estados nacionales. Dicho esto, y con esta lógica de la culpa la tiene Rousseau, quería que pensáramos algunos puntos de partida y mecanismos que van a facilitar la persistencia de la desigualdad en ciencia y tecnología. ¿Cuáles van a ser esos puntos de partida? Estas desigualdades entre mujeres y varones
en el acceso a la producción y a la gestión de los sistemas de ciencia y tecnología. Y a cuento de esto venía lo de Rousseau, porque claro, no es la misma la situación con la que Sofía va a acceder a la producción y a la gestión del conocimiento que la que tiene Emilio. ¿Y cuáles van a ser esos mecanismos que van a facilitar la persistencia? Precisamente la naturalización de las microdesigualdades. Yo aquí podría haberles traído el típico cuadro de cuántas mujeres acceden según determinadas carreras, cómo se evoluciona en el CONICET, y decidí que no iba a hacer eso porque prefería discutir estas cuestiones, ¿sí? Ejemplo típico de naturalización de las microdesigualdades. Bueno, no hablan de las mujeres porque, claro, como estamos hablando de la teoría contractualista, sí, pero hay toda una producción teórica, por ejemplo, desde el liberalismo académico en relación a una crítica de esa crítica al contrato social. ¿Cuál es la transversalización de la perspectiva de género a lo largo del plan de estudio? De ciencia política y del resto. De escasa a nula. ¿Cuántas titulaciones, cuántas materias obligatorias, no digo las otras, cuántas de las materias obligatorias hay que se dediquen a mirar específicamente las diferencias entre varones y mujeres u otros grupos subalternizados alrededor de la ciencia política? De escasa a nula. Bueno, esta es la naturalización de las microdesigualdades en los sistemas de ciencia y tecnología. Empezamos a naturalizar lo que no es obvio, ¿sí? Empezamos a no registrarlo. Otros puntos de partida y otros mecanismos que facilitan la persistencia, ¿sí? Esto de que llamamos horadar la piedra. Podemos decir que hay una supresión de las últimas barreras formales que impedían a las mujeres participar en la ciencia y la tecnología. Hasta acá estamos más o menos de acuerdo. No hay impedimentos formales para ingresar a la universidad. Y tampoco hay impedimentos formales para ingresar a las academias. Sin embargo, hay una invisibilización de las barreras informales. Y esta invisibilización de las barreras informales se ve en cuáles son esos mecanismos por los cuales mujeres o otros grupos subalternizados no acceden a determinados puestos de conducción dentro del sistema científico-tecnológico. Y luego vamos a ver alguno de ellos. Pero, ¿cuántas mujeres hay en las academias de ciencias sociales o de otras disciplinas? Últimos puntos de partida y mecanismos que facilitan. Mecanismos insuficientes para garantizar la supresión de desigualdades. Alguien podría decir, bueno, sí, pero por ejemplo en la política está la 24012, ¿sí? O la ley de paridad que se sancionó el año pasado. Sin embargo, si bien hubo muchas más mujeres en el debate en relación al aborto, no necesariamente hay un número suficiente como para garantizar que los argumentos científicos fueran aquellos más relevantes. O sea, pasamos del cementerio de fetos a la cría de marsupiales. Había toda una cosa muy zoológica. Yo no puedo entender. Hay gente acá que le da por la zoofilia, mejor no pasemos por ahí a la noche. Bien, pero, o sea, y aquí sí hago un pie de página. Ninguno es loco, ninguna es loca. La del bebito o en la versión feto wifi de Mafia no es loca, es mala gente. Porque asignarle una incapacidad producto de una situación mental, que no tienen los patitos alineados, etcétera, es darle una entidad que no merecen. Es mala gente. Podría tener otros epítetos, pero con el de mala gente vamos bien. Bien, ¿cuáles son esos mecanismos que van a facilitar esa persistencia para no garantizar, que no garantizan la supresión de desigualdades? Y hay un encubrimiento en la ausencia de compromisos. Y esto es típico. Vamos todos por la igualdad. Vamos todas por la igualdad. Bueno, a la hora de armar la lista, ¿quién paga la mina? Las listas se arman así. ¿Quién paga la mina? Cuando hay que armar la cremallera.
No, si son varios grupos políticos. Bueno, evidentemente somos todos, vamos por la paridad, pero resulta que cuando es el momento de poner la paridad en acto, la construcción de la lista, la mina la paga otro. Yo no, pero yo estoy a favor de la paridad. En fin, sobre esto hablábamos con Diana. Vamos a tipificar o vamos a organizar dos tipos de desigualdades en ciencia y tecnología. Por un lado, las desigualdades que se dan al interior de las comunidades científicas, en donde hay un androcentrismo en la gestión y en la difusión que se da como proceso. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de androcentrismo? Yo en general ya suelo no hablar de género, salvo que sea estrictamente necesario y para que un interlocutor o una interlocutora del otro lado me entienda. Prefiero hablar de androcentrismo porque me va a dar una perspectiva mucho más amplia de los sujetos que se encuentran excluidos de esta construcción hegemónica. Esto es, el androcentrismo se sostiene sobre un arquetipo viril que es varón, blanco, heterosexual, occidental, de religiones dominantes, propietario, educado, etc. El problema es que ese arquetipo viril sobre que se sostiene todo el sistema científico-tecnológico, incluso todo nuestro andamiaje jurídico, termina siendo ese modelo weberiano, ese tipo ideal weberiano, que es así de chiquitito, pero que resulta que termina organizándole la vida a todos y a todas las personas que estamos aquí ubicadas. Entonces, es mucho más que una distinción binaria entre varones y mujeres. Hay muchos varones que también se quedan afuera de esta lógica. Y el quedarse afuera de esta lógica muchas veces te excluye de entender en las comunidades científicas, entenderlos como un proceso. En la imagen se ve una foto medio deslucida, pero que es una foto de la conferencia Solvay de 1927, con un ejercicio admirable por parte de cada uno y cada una de ustedes. Traten de identificar si hay alguna mujer. Exactamente, para quienes vieron la foto en alguna oportunidad, la única que está sentada en la imagen es Marie Curie. Otra vez volvemos a la excepcionalidad. Y fíjense qué interesante, decidí que esta foto la iba a traer en colores porque en general es una foto blanco y negro. Entonces, en la foto de blanco y negro, efectivamente, para hacer este ejercicio es mucho más fácil porque no se ve nada y entonces ella está vestida igual que todos los otros señores, dando cuenta de una necesidad de mimetización con ese androcentrismo en la gestión y difusión del conocimiento para poder formar parte de esa comunidad. Y a esto nos referíamos con Diana con la excepcionalidad. Cuando se es la excepción que confirma la regla, hay que mimetizarse con ese proceso dominante para sobrevivir. El segundo grupo de orígenes de la desigualdad ya no está en las comunidades científicas, pero se articula con ellas, sino en las teorías científicas. Y en este sentido, el androcentrismo va mucho más en la construcción del conocimiento ya como producto, ya no solo como proceso, sino fundamentalmente como producto. Y como ejemplo de ello, que es muy paradigmático, traje el ejemplo de lo que tiene que ver con los síntomas y el diagnóstico de infarto diferencial en varones y en mujeres. En los últimos años se logró detectar que las mujeres tienen una serie de síntomas diferentes que los varones a la hora de los infartos. Los dolores no son tan agudos, sino que son menos agudos pero más persistentes en el tiempo. Una serie de características que tienen que ver con el producto. Empiezan con dolores en las cervicales y en los hombros. Entonces, cuando una serie de médicas cardiólogas empieza a investigar, dice, pero ¿cómo puede ser que tengamos muertes de mujeres por infarto agudo de miocardio sin ningún tipo de síntoma previo? O sea, la mina se les moría de repente. No, lo que pasa es que la medida
de esos síntomas estaba medida exclusivamente para los varones. Entonces, cuando las mujeres iban con estos síntomas, le decían, señora, un ibuprofeno, se me queda un día tranquilita y se le pasa. ¿Vieron que el ibuprofeno es una cosa así de todo? Bueno, en fin. ¿Cuáles van a ser? Vimos estos orígenes, veamos cuáles son las manifestaciones de la desigualdad en ciencia y tecnología. Vamos a tener dos grandes grupos. Por un lado vamos a tener manifestaciones de tipo interno al sistema y por otro lado manifestaciones de tipo externo al sistema. Dentro de las manifestaciones internas vamos a tener de dos tipos. Por un lado lo que solemos llamar la segregación territorial. ¿Qué es esto de la segregación territorial? Vamos a estar en presencia de un escaso número de mujeres en determinadas disciplinas científicas. Y alguien puede decir, bueno, pero si las carreras científicas, la matrícula está feminizada. No, no todas. De las ciencias sociales, la ciencia política es de las menos feminizadas de todas, la economía ni hablar, y de las tecnológicas ya veremos un par de ejemplos. Por otro lado, tenemos la segregación jerárquica, esto es la que llamamos la vertical. Estas son las barreras informales de las que hablábamos recién para que las mujeres puedan acceder a determinados puestos de toma de decisión. Como recordarán, en el directorio del CONICET, hasta hace un mes había dos mujeres, una de ellas por el área de ciencias sociales, que era la compañera Dora Barrancos, pero ahora no quedó ninguna, ¿sí? Porque por ciencias sociales entró Mario Pecheni y en el caso de las biomédicas también entró un varón. Entonces ha quedado conformado un cuerpo colectivo, un cuerpo colegiado en donde son todos varones. Cierto es que Mario trabaja temáticas que tienen que ver con sujetos subalternizados, pero si lo miráramos solamente en una lógica binaria, que es lo que habitualmente suele hacerse en términos estadísticos, sería un cuerpo general. Y sobre estas dos van a encontrar bibliografía al respecto. Y además van a encontrar mediciones. El problema viene con las externas al sistema, o lo que yo suelo llamar la segregación temporal o contextual. ¿A qué me refiero con esto? Esto va a tener que ver con la distribución del tiempo dedicado a la vida académica o a las tareas científico-tecnológicas en relación con las tareas de cuidado. ¿Sí? Esto no lo puedo medir cuantitativamente como puedo hacer en una lógica binaria con las otras dos. Acá tengo que trabajar exclusivamente con técnica cualitativa o con entrevista en profundidad. Perdón, estoy entrando en terrenos de... ¿Sigue existiendo? Técnicas de la investigación era, ¿no? Sí. Bien. Veamos algunos ejemplos sobre estas cuestiones. Decíamos, acá tenemos un ejemplo típico de segregación territorial, horizontal. Si bien hay un incremento de las mujeres en las matrículas de carreras científicas, en las tecnológicas eso se viene a pique desde los últimos 20 años. En un último relevamiento que hicieron chicas en tecnología, hicieron un relevamiento sobre las inscripciones en todas las universidades públicas y privadas del país que tienen carreras vinculadas con informática y nos encontramos con un 16% de mujeres. 2010-2015. Y en baja, sigue en baja. Este es un fenómeno que no solamente aparece en Argentina, sino que aparece en otros países. Esta foto yo la adoro y por supuesto me odian. Esta es la plana mayor del ministerio. Son el ministro y los principales funcionarios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en su foto oficial del año 2015-2016. No es como la de Marie Curie, no es la conferencia Solvay, no hay una sola mujer. Entonces, este es un ejemplo paradigmático de una segregación jerárquica de tipo vertical. Acá ya no es escasa la presencia de mujeres, sino es nula. Y se sostiene, porque los dos cambios que ha habido en la plana mayor permanece inalterable, no le entran las balas. Es más, cuando la publicamos
en Twitter con Diana, dijimos, le faltan, no terminaba de ser un equipo de papi, pero tampoco era un equipo de 11, estaba así en una cosa un poco viscosa. Bien, externas al sistema, lo que decíamos antes. Las mujeres que tienen trabajos remunerados dentro del sistema, en general, no solo en el sistema científico-tecnológico, hay una medición, no sé cuán fidedigna puede ser, pero 2 abajo, 2 arriba, de la cantidad de horas que dedican, además de su trabajo remunerado, a tareas de cuidado y tareas domésticas. Y acá sí me gustaría hacer un hincapié. Cuidado con que las tareas de cuidado siempre son para el cuidado hacia abajo, hacia el cuidado de la progenie. Muchas veces es el cuidado de los adultos mayores y adultas mayores. Entonces, las tareas de cuidado no solo tienen que ver con la perpetuación de la especie, digo, para todos aquellos que hablaron del cementerio de fetos, sino que también hay una tarea de cuidado hacia adultos y adultas mayores. Claro, si a esta carga de trabajo remunerado en el sistema científico-tecnológico se agrega esta cuestión, evidentemente la producción científica o te transformas en la excepción que confirma la regla o entras en una tarea de la Mujer Maravilla, porque todo en algún momento no se puede hacer. Dicho esto, yo diría que hay algunos desafíos para la igualdad. Por un lado, estamos en presencia de una feminización de matrículas en ciencia y tecnología, salvo el caso específico de las informáticas. Y también hay una mayor paridad de mujeres en espacios de producción de conocimiento. Sin embargo, hasta acá uno diría, bueno, valió la pena estas segregaciones internas al sistema de las que hablábamos, se van alivianando. Sin embargo, ¿por qué no es suficiente? Porque no es suficiente para garantizar el acceso y la permanencia en las instituciones. En un trabajo que hicimos con unas colegas en Barcelona hace años atrás, pero que se sigue sosteniendo, diseñé una base de datos de 49.000 registros, lo que hoy sería Big Data, pero en ese momento lo cargamos a mano. ¿Por qué? Porque la universidad y la Diputación de Barcelona nos pide que hagamos un estudio estadístico en relación a la participación de mujeres en la política. Y entonces a una compañera le dije, basta, yo no cuento más minas, ni de un lado del Atlántico, ni del otro, no quiero hacer esto. Quiero ver cuánto tiempo se quedan en su puesto. Para ver cuánto tiempo se quedan en su puesto, la unidad de análisis ya no es contar uno a uno en función del nombre de pila que tengan, sino que la unidad de análisis es cada persona que en algún momento de todo el periodo democrático pasó por un cargo electivo. Esto se transforma en ver una base de datos que en ese momento tenía 49.000 personas, ahora tiene más porque se siguió construyendo colaborativamente con cada elección, se fueron agregando personas y íbamos viendo en qué legislaturas iban participando. El dato más significativo que tuvimos fue que las mujeres permanecían menos de un periodo legislativo en cada uno de los momentos. Y a esto nos referimos con que la paridad, por llevarlo a la política, o la feminización de las carreras, no alcanza para garantizar la permanencia de las mujeres en las instituciones. ¿Por qué? Porque como están estas barreras informales que aparecen dentro de estas segregaciones internas, entonces, claro, no permanecen. Y al no permanecer, se siguen transformando todo el tiempo en excepciones que confirman la regla. ¿Se entiende a dónde voy con esta idea? Pero además hay una segunda cuestión, que es
que si lo que producen esas mujeres u otros grupos subalternizados no es por parte del sistema científico-tecnológico entendido como o valorado social o científicamente, pues entonces lo único que hace es terminar de reforzar el androcentrismo que la propia ciencia tiene. En vez de horadar la piedra, lo único que está haciendo es pasarle la agüita por arriba. Y esto es a lo que, cuando se habla de transversalización de los planes de estudio, nos estamos refiriendo a esto. Si yo hago una asignatura en donde termina siendo el coto para ir a un lugar cerrado, a ir a hablar exclusivamente de cuestiones de género y no la transversalizamos en el programa, corremos precisamente el peligro de terminar reforzando esta lógica androcéntrica. Pocas veces se discute, por ejemplo, típico caso. Bueno, en realidad John Rawls, ¿no?, y su teoría de la justicia no tiene un sesgo de género. Ah, no, perdón. ¿Y quiénes se ponen el velo de la ignorancia? ¿Cómo se conjuga? Porque John Rawls nos cuenta la regla del Maximin después del velo de la ignorancia, pero antes no sabemos quién fue. Entonces, claro, si tú vas con una posición de sujeto de alteridad, difícilmente puedas hacer un proceso empático para establecer la regla del Maximin frente a otro sujeto subalternizado. ¿Fui rápido? Bueno, esta ya cambió, lo siento, pero Sturzenegger no me esperó. Yo ya la había hecho ayer y el tipo se me fue justo cuando yo había hecho esta filmina. Bien. Una de cal y una de arena. Acá tenemos un equipo de 7 con el director técnico, ¿sí?, para jugar al papi. ¿No se les ocurrió como desafío para la igualdad que hay mujeres economistas y que las economistas y otros grupos vienen a discutir cuestiones que habitualmente no se discuten desde la econometría tradicional? No. Bueno, ¿qué va a ser? En fin, se lo pierden. Como ya no tengo nada de tiempo y voy súper rápido y no tengo puntos para la discusión, ni las agendas de trabajo, ni... ¿Sí? ¿Estamos bien? Ah, pues yo me puedo quedar, pero es un viernes, la verdad que escucharme a mí un viernes, en fin. No pasan lista, ¿no? Acá. O sea, están todos por voluntad y todas por voluntad propia. Bueno, ahí me quedo un poquito más tranquila. Bien. Desafíos para la igualdad. Mis amigas de Wikimedia Argentina, ¿sí? En este cuadro tenemos un pequeño resumen de lo que aparece en Wikimedia. Del total de biografías de mujeres científicas, menos del 10% son mujeres, en español. Y sobre esto voy a hacer una intervención ya que tengo tiempo luego. ¿Por qué nos parece tan relevante este dato? Porque resulta que cuando hablamos de Lali Espósito, de Mirta Legrand, de otra gente que no viene del ámbito científico, esto está mucho más parejo. Las mujeres siguen siendo menos, pero mucho más parejos. En el caso de las científicas, menos del 10%. Entonces, ¿cuál es una estrategia que estamos utilizando? Desde la RACCID, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, aportando a las científicas que conocemos para visibilizarlas, y hicimos una alianza estratégica con Wikimedia, entonces hacemos editatones para editar científicas. Ahí tenemos un pequeño problema. De la mayoría de las científicas, las mayorías son de las ciencias que no están en esta facultad, ¿sí? Porque esto de duras y blandas, como ya dijo Diana, tiene mucho que ver con la penetración del espermatozoide. Y me niego, ¿no? Entonces, una estrategia que se puede tener para pensar al futuro es sentarse a hacer editatonas de científicas sociales. Seguimos con los desafíos para la igualdad y para el reconocimiento. A mí esta foto me encanta. La fuente es el Archivo General de la Nación, que es una fuente inagotable de imágenes maravillosas. Es la mesa, la mesa en donde está Elvira Rawson tomando examen en la Facultad de Medicina. Recordemos que a Julieta Lanteri no se le permitió tomar examen. Sin embargo, Elvira Rawson, como vino varios años después
sí tuvo la oportunidad de tomar algún examen en el área de puericultura, que era lo que se suponía para lo que estaban las mujeres, trasladar la ética del cuidado a las disciplinas científicas en las cuales se enrolaban en la universidad. Y entonces, aquí sí me gustaría hacer hincapié en esta afirmación de que una política feminista en ciencia y tecnología es una política de afirmación epistémica. ¿Y qué queremos? Digo queremos porque este es un tema que venimos trabajando con Diana, decir cuando hablamos de afirmación epistémica. Es bastante más que integrar a las mujeres a la producción de conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando antes decíamos la posibilidad de integrar mujeres a este producto y a este proceso? Es bastante más que eso hablar de afirmación epistémica. ¿Por qué? ¿Nos quedamos acá? No, ahí estamos. No, nos pasamos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos con la posibilidad de articular puntos de vista de las mujeres y de otros grupos subalternizados a los saberes que se encuentran excluidos de la academia. ¿A qué me refiero con esto? En el año 90, discutir sobre políticas feministas en teoría política, primero, definirte como feminista era como difícil. Tenías dos posibilidades, te quedabas afuera de la academia o seguías insistiendo con eso. Cada una y cada uno tomó la decisión que tomó. Dos, no había casi bibliografía. La bibliografía no era sustanciosa, la poca que había eran traducciones o bibliografía en inglés. Y entonces, el hacer esta afirmación epistémica y articular puntos de vista con otros sujetos subalternizados es lo que nos permite hoy hablar de teorías queer o de teorías trans y de dar cuenta de estos elementos que hemos ido discutiendo a lo largo del tiempo. Pero además, tener una política de afirmación epistémica, y en esto soy insistente, tanto aquí como en el proyecto SAGA, hago un inciso, el proyecto SAGA es un proyecto de UNESCO del cual Argentina es prueba piloto junto con otros 7 y hay una discusión dentro del comité científico, porque uno de los cuestionamientos, si vamos a hablar de afirmación epistémica, es cómo se mide la producción académica. Y este me parece un punto central. La producción académica la seguimos midiendo como se mide en el laboratorio por la cantidad de paper producido, es directamente proporcional tiempo por la cantidad de paper producidos. La calidad da lo mismo. Si además hay un grupo de investigación en donde hay un director o una directora, en donde cómo se ubican bibliométricamente las autorías, esta es la discusión que hay que dar en los próximos años. Las tareas y las políticas de incidencia para intervenir con determinados temas dentro de la universidad no se tienen en cuenta. O sea, tú te pasaste incidiendo como cientista social durante 4 meses o 3 meses la discusión en torno a la legalización del aborto y eso no cuenta, eso no mide. Pero claro, tú le dedicaste tiempo. Entonces ahí nos encontramos con otra cuestión que es no solo el tiempo a las tareas de cuidado, sumada a las tareas académicas, sino las tareas de incidencia. Porque bueno, se supone que si no hay incidencia, esto que estamos haciendo acá nunca hubiera ocurrido. Entonces, empecemos a pensar no solo en articular con otros puntos de vista, sino en empezar a cuestionar estos formatos establecidos que aparecen como tan livianos. Me voy a saltar varias cosas más y sí quiero mencionar algunos impactos en relación al feminismo. Uno de ellos es la creación del premio L'Oréal UNESCO, que es Las Mujeres por la Ciencia. En Argentina suele tener mucha difusión porque en el momento en que se entrega el premio hay una condición de que aparecen afiches, por ejemplo en los aeropuertos se pone la ganadora del premio L'Oréal UNESCO, hasta ahora han sido, en general vienen de las STEM o de las biomédicas, no ha habido ciencias sociales, y estas fotos de
en noviembre del 2016 un reconocimiento que el CONICET hizo a las ganadoras del premio L'Oréal UNESCO. Escogí esta foto a propósito porque piénsenla si esta foto hubiera sido mixta. ¿Les hubieran dado fotos? ¿Le hubieran dado fotos si hubieran flores a los señores? No dudo. Entonces, fíjense qué interesante, estamos reconociendo a figuras como Andrea Gamarnik y no se nos ocurre mejor y feliz idea, un organismo, que es el organismo rector de la ciencia y la tecnología, de darle un ramito de flores. Bueno. Y esta, porque siempre hay que ver el vaso medio lleno, y después de lo del martes yo tengo varios vasos medio llenos. Esta es la misma foto, es del año pasado, en Trento, de la reunión número 103 de la Asociación de Física Italiana, en donde reprodujeron la vieja foto Solvay de 1927, donde Marie Curie era la única, con Guido Tonelli, son todas mujeres, en la puerta de la Asociación de Física, con Guido Tonelli, que es uno de los descubridores del bosón de Gibbs, la partícula de Dios. Chan, chan, gracias. Bien, hacemos algunas preguntas del público. ¿Puede observarse la segregación interna en los cargos ministeriales y se observan más mujeres en el Ministerio de Desarrollo Social que en otras carteras? No solo se observa en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que en la conformación de las comisiones legislativas, tanto nacionales como de cada una de las provincias. ¿Por qué? Porque se traslada a la política y al ejercicio de la política la ética del cuidado. Entonces, este es un punto importante. Las comisiones y las presidencias de comisiones, todos y todas saben que las presidencias, las vicepresidencias y las secretarías son las que tienen plata. El resto uno va y acompaña. Acompaña con inteligencia, con tesón, con insistencia, pero las que reparten cargos son esas. Entonces, si ustedes ven cómo se reparten las jefaturas de comisiones, pasa exactamente lo mismo. Y el Ministerio de Desarrollo Social lo que aparece es como una extensión de esta ética del cuidado asignada a las mujeres en términos de salud, amabilidad, contención. O sea, aparece una figura de que las mujeres no pueden ser malas por naturaleza, ¿no? Las mujeres son buenas per se, hasta que te toca la señora del bebito. Y yo hago una pregunta personal, la cuelo entre... con las experiencias que tenemos en este contexto de la legalización del aborto, ¿cómo ves el surgimiento de esta alianza multipartidaria de mujeres y sus efectos y qué herramientas o estrategias sororas podemos aplicar en otras áreas institucionales? Una de las cosas que me hizo recordar todo el tiempo lo que fue el llegar al 13 de junio, en mucha menor escala, porque era otro momento histórico, fue lo que fue la Alianza de Mujeres de Partidos Políticos que logró la 24012. Digo, otro momento histórico, otro contexto y otro elemento. Piensen que al momento que se discutió esa ley, había solamente 7 diputadas sentadas en el recinto. O sea que remar esa ley, y 3 o 4 senadoras, o sea, fue muy difícil, pero muy difícil. La ventaja en estas estrategias sororas es que, al igual que fue, hay un elemento fundamental. Hasta el 2000 había disciplina de partido. Cualquiera que se ponga a estudiar, había disciplina de partido, lo que decía el jefe de bloque, a misa. Y a misa literal. En el 2001 esto explota por los aires, se acaban las disciplinas de bloque, se acaban los partidos habitualmente tal como los conocíamos, con una lógica bipartidista. Son dos fenómenos distintos para tener en cuenta, pero lo que me pareció interesante es que tanto en el año
creo que lo puse en Twitter, tanto en el año 85, cuando se sancionó la ley de divorcio vincular, como ahora, se permitió que no hubiera disciplinas de bloque y se apeló a la libertad de conciencia. Lo cual son dos fenómenos interesantes. En ese momento, por ese contexto histórico, recién iniciada la democracia, hubo alineamientos en los votos que no tenían que ver con la disciplina de partido. Y ahora está sucediendo lo mismo. Lo que habría que ver de interesante es el fenómeno del Senado, en donde ayer aparece la afirmación por parte de los senadores y las senadoras del Frente para la Victoria de que van a votar en bloque. Veremos cómo se comporta el resto, pero en la Cámara de Diputados tuvo más que ver con el impacto y la presión de la Iglesia sobre cada uno de los representantes, tanto varones como mujeres, que sobre otras cuestiones. Y en este sentido me parece muy interesante el final de la votación, el primer final, el del 131 a 123, cuando hay una señora desgañitada desde el fondo que gritaba, que decía, ¡somos 5! Que la señora quería que cambiaran 5 votos, y entonces traten de buscar ese segmento, y entonces en un momento, bueno, que cambia el voto, que se había equivocado, y yo decía, la verdad que no había mucho que equivocarse, pero bueno, cansancio. Sí, lo sé. Exactamente, pero fue muy interesante porque en un momento cambio el voto y a la tercera dijo, no, yo no cambio nada. Entonces, ahí también hubo una suerte de operación analítica que hay que empezar a mirar también esas gestualidades. Eso una. Dos. Cuando Luciana Pecker dijo se viene la revolución de las hijas, creo que logró acuñar un concepto sumamente interesante, porque aparece un feminismo de la incidencia y de la militancia, que no era el feminismo de la incidencia y de la militancia de los 90, porque era otra lógica, era otro contexto. Yo lo celebro, ¿no? Al futuro. Muchísimas gracias, Pato.